¿Qué harías si el hogar donde construiste tu familia, donde celebraste cumpleaños, navidades y tardes de domingo, te devolviera un secreto que nunca imaginaste? ¿Y si ese accidente trágico que destrozó tu vida resultara ser solo una cortina de humo para ocultar algo mucho más siniestro? Diogo Jota, ídolo del fútbol, esposo, padre y ahora, víctima de una muerte que, según los titulares, fue rápida y sin misterio. Pero los verdaderos misterios no aparecen en los periódicos. Se esconden en los detalles, en lo que nadie se atreve a contar. Días después del accidente, Rute Cardoso, su esposa, volvió a la casa que compartieron durante años. Abrió la puerta con el alma rota y lo primero que sintió fue que algo no estaba bien. No era solo el silencio, ni el eco de los pasos solitarios. Era la sensación de que alguien había detenido el tiempo. Los platos seguían en la cocina, su agenda abierta sobre la mesa. La televisión aún mostraba el último canal que habían visto juntos. Todo estaba igual, intacto. Como si Diogo hubiese salido por unos minutos y aún estuviera por volver. Pero la verdadera ruptura con la realidad comenzó cuando descubrieron una puerta que no figuraba en los planos. Estaba escondida detrás de una estantería pesada, sin pomo, del mismo color que la pared. No se abría con llave, no tenía cerrojo. Era como si la casa misma tratara de ocultarla. Cuando lograron abrirla, lo que encontraron no era una simple habitación. Era un santuario de angustia, una celda mental, un archivo del miedo. En las paredes, fotos de Diogo desde niño. En los estantes, recortes de periódicos sobre tragedias. Y sobre una mesa de madera envejecida, un cuaderno negro, gastado, con la primera frase escrita a mano que erizaba la piel. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Desde ese momento, la versión oficial empezó a resquebrajarse y lo que parecía una muerte trágica se transformó en una cadena de preguntas sin respuesta, de pruebas ignoradas, de grabaciones que estremecen. ¿Qué sabía Diogo que no pudo contar? ¿A quién estaba intentando proteger? ¿Y por qué? Incluso muerto, seguía advirtiéndolo todo. Esta historia no es solo una más sobre un futbolista fallecido. Es una cruzada por la verdad, una búsqueda que puede cambiar todo lo que creías saber. Y quizá la historia que nadie quiso contar, pero que tú hoy estás a punto de escuchar. ¿Estás listo para entrar a la habitación que lo cambió todo? ¿Crees que un accidente puede esconder algo más profundo? Te leo en los comentarios. Esto apenas comienza y tú ya eres parte. ¿Y tú qué harías si descubres una puerta secreta en tu propia casa? Déjalo en los comentarios, porque lo que vas a escuchar no es ficción. Pasó dentro del hogar de Diogo Jota y cambió para siempre la vida de quienes lo amaban. Todo comenzó con un detalle insignificante. Un primo de la familia, buscando documentos en el despacho de Diogo, notó que un mueble estaba ligeramente desplazado, como si alguien lo hubiera movido a propósito, o como si alguien lo hubiera empujado desde el otro lado. La curiosidad lo llevó a apartarlo del todo, y entonces lo vio. Una línea apenas visible, una delgada sombra en la pared. Era una puerta, sin pomo, sin cerradura, sin señal de que debiera estar allí. Pintada del mismo color que el muro, diseñada para ser invisible, como si alguien hubiese querido borrar su existencia del mundo. Rute, que estaba presente, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué Diogo habría escondido algo así en su propia casa? Nadie tenía la llave, porque no había cerradura visible. Llamaron a un técnico de seguridad. Tardó horas en abrirla. Cuando finalmente lo logró,
El aire que salió de esa habitación parecía no haber sido respirado en años. Era una sala diminuta, sin ventanas. En el techo, una lámpara vieja colgaba como el único punto de luz. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Diogo en todas las etapas de su vida. Niño, adolescente, futbolista, padre. Pero también, intercalados entre esos recuerdos, recortes de periódicos pegados con cinta, algunos amarillentos, otros recientes. Noticias sobre accidentes trágicos, incendios sospechosos, desapariciones, asesinatos sin resolver. No tenían una conexión evidente. Salvo una cosa. Todos hablaban de tragedias envueltas en misterio. En el centro de la habitación, sobre una pequeña mesa, descansaba lo que se convertiría en la pieza más importante del rompecabezas. Un cuaderno negro, gastado, sin título, sin nombre. Solo su presencia en esa habitación bastaba para tensar el ambiente. Ruth lo miró como si supiera instintivamente que nada volvería a ser igual después de abrirlo. No era solo una sala secreta. Era un testimonio encerrado, una cápsula de miedo, un grito desesperado de alguien que supo que su final se acercaba. Y nadie, absolutamente nadie, lo escuchó a tiempo. ¿Qué opinas tú? ¿Quién construiría una habitación así? ¿Y por qué? Suscríbete, dale like y comparte este video si crees que la verdad siempre deja rastros, incluso detrás de una pared perfectamente pintada. Había algo perturbador en la caligrafía. Las letras no estaban escritas con calma. Eran trazos apresurados, torcidos, como si hubieran sido garabateados por alguien que escribía más con el miedo que con la tinta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Así comenzaba el cuaderno negro. Una frase tan simple como devastadora. Ruth apenas pudo sostenerlo. Sus manos temblaban, porque esas palabras no eran un recuerdo, eran una despedida. Cada página siguiente era un descenso a la angustia más profunda. Diogo relataba cosas que nunca había compartido con nadie. Contaba cómo escuchaba pasos en la casa cuando estaba solo, pasos que se detenían justo detrás de la puerta. Pero al abrir, no había nadie. ¿Cómo? Durante varias noches. Un coche oscuro se estacionaba frente a la casa a la misma hora, sin luces, sin movimiento. Como si alguien solo estuviera observando, esperando. Describía cómo su laptop se encendía sola a mitad de la madrugada, cómo encontraba objetos movidos del lugar, puertas que dejaba cerradas y amanecían abiertas, luces que parpadeaban sin razón aparente. Y lo más inquietante, cómo empezó a sentir que ya no estaba solo, incluso cuando estaba completamente solo. No sé cómo explicar esto sin parecer loco. No quiero asustar a Ruth ni a los niños, pero si algo me pasa, tienen que encontrar esta habitación. Aquí está todo. Cada página estaba marcada por una urgencia creciente. No eran simples pensamientos, eran instrucciones, advertencias, súplicas silenciosas. Era la confesión de un hombre que estaba siendo quebrado desde dentro, por algo que lo acechaba desde fuera. Ruth no sabía qué era más desgarrador: leer esas palabras sabiendo que ya era demasiado tarde, o darse cuenta de que Diogo había vivido sus últimos meses atrapado entre el miedo y el silencio. ¿Tú qué harías si encontraras un cuaderno así de alguien que amabas? ¿Crees que Diogo estaba siendo perseguido o que sabía demasiado? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene solo se vuelve más oscuro. Las cámaras no estaban a la vista. No eran de seguridad común. Eran microcámaras, ocultas en rincones estratégicos de la casa, detrás de libros, entre adornos, junto a las lámparas. Grababan solo cuando detectaban movimiento. No hacían ruido, no emitían luz, solo observaban y registraban. Ruth jamás supo que estaban allí.
Nadie lo sabía, solo Diogo. El técnico que encontró el sistema se tomó horas para extraer los archivos de la caja negra conectada al circuito. Más de 90 horas de grabaciones. Al principio, todo parecía normal. Escenas familiares, Diogo jugando con sus hijos, cocinando en la madrugada, entrenando en la sala. Pero mientras más avanzaban, más extraños se volvían los registros. Una cámara en el pasillo captó a una figura encapuchada caminando lentamente frente al portón de entrada. No se detenía, no miraba a la casa, no hacía nada, pero su sola presencia era inquietante. Iba con la cabeza agachada, como si supiera que lo estaban grabando, como si quisiera ser visto, pero no reconocido. Otra grabación mostraba las luces del garaje encendiéndose y apagándose solas. En una esquina de la imagen, una sombra se desplazaba, pero no había nadie allí. La cámara captaba el movimiento, pero el ojo humano no podía explicarlo. Y luego estaba la última noche, la madrugada anterior al accidente. Diogo aparece en la sala con el cuaderno negro en las manos. Camina de un lado a otro. Está agitado. Mira constantemente hacia el techo, hacia las paredes, como si alguien o algo estuviera allí. Se sienta, escribe algo, se detiene y de pronto mira fijamente al frente. No dice nada, no se mueve, solo observa, como si viera una figura que las cámaras no lograban captar. De pronto, se levanta de golpe, apaga la lámpara y desaparece del cuadro. Silencio. Oscuridad. Fin del video. Pero lo más estremecedor no fue lo que se vio, sino lo que se oyó. En una de las últimas grabaciones, su voz temblorosa queda registrada. Si alguien escucha esto, significa que lo que temía pasó. Era una despedida. Un testamento encriptado en cámaras silenciosas. La prueba de que Diogo no estaba loco. Estaba siendo vigilado. Y lo sabía. ¿Tú qué opinas? ¿Qué había detrás de esas sombras que solo él parecía ver? ¿Te atreverías a revisar esas grabaciones hasta el final? Déjalo en los comentarios. Esto apenas está comenzando. A veces la verdad no se esconde en lo evidente, sino en lo más cotidiano, en lo que usamos todos los días, en los lugares donde nadie se atreve a buscar. Fue un mensaje antiguo, olvidado entre los archivos del celular de Diogo, lo que llevó a Rute al vestidor. Una frase que en su momento no entendió, pero que ahora, tras todo lo que había descubierto, cobraba un nuevo sentido. Si algo pasa, busca en el vestidor. Entró sola, sin abogados, sin técnicos, sin nadie más que su intuición. Empezó a revisar cada rincón, cajones, cajas de zapatos, prendas dobladas, hasta que lo notó. Una tabla del suelo ligeramente levantada, con una grieta apenas visible. Se arrodilló. Con la punta de unas tijeras, la hizo saltar. Debajo, encontró una bolsa de tela oscura. Dentro, una libreta de tapas grises y una memoria USB. La libreta estaba llena de notas desordenadas, nombres, fechas, códigos incompletos. Algunos tachados con fuerza, otros subrayados con rabia. Lisboa, Santiago, vestidor, no confiar. Alguien me sigue. La rutina me observa. Las llamadas no son casuales, lo saben todo. Era como si cada frase fuera un pedazo roto de un rompecabezas que Diogo no alcanzó a terminar. Rute encendió la laptop, conectó la memoria USB y el corazón comenzó a golpearle el pecho como un tambor. Solo había 2 carpetas. Una se llamaba Audios. Dentro, grabaciones con la voz de Diogo. Confesiones en la oscuridad. Estoy siendo presionado. Hay cosas que no puedo decir, no sin ponerlos en riesgo. Pensé que podía manejarlo, pero ya no puedo. Había temor en su voz, cansancio, soledad. No estaba hablando como un hombre paranoico. Estaba hablando como alguien que sabía demasiado y que había sido silenciado poco a poco. Rute
con lágrimas en los ojos, comprendió una verdad aterradora. Esto no era una pesadilla inventada por el estrés. Era una realidad cuidadosamente ocultada. Y ahora, toda esa verdad estaba en sus manos. ¿Tú qué harías si descubres que tu pareja vivió con miedo y tú nunca lo notaste? ¿Guardarías silencio o seguirías el rastro hasta el final? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que encontramos, sino lo que nunca supimos ver. Una imagen puede parecer inofensiva, hasta que entiendes lo que realmente muestra. La fotografía estaba doblada en 4, escondida dentro de un sobre amarillo. Ruth la encontró casi por accidente, mientras revisaba por tercera vez la habitación secreta. Al desplegarla, el corazón le dio un vuelco. Era una toma borrosa, claramente tomada a escondidas. En ella, Diogo aparecía hablando con un hombre desconocido junto a un coche negro. El rostro del otro sujeto no era claro, pero su postura, su presencia, transmitían algo inquietante. Ninguno miraba a la cámara, pero en el fondo de la imagen, colgado en una pared, aparecía el cartel de un taller mecánico. Ruth no perdió tiempo. Junto a su cuñado Hugo, escanearon la foto, buscaron coincidencias en Google Maps, compararon tipografías, nombres, fachadas, hasta que dieron con un lugar, un pequeño taller mecánico a las afueras de la ciudad, casi olvidado por el tiempo. Al llegar, el olor a aceite, metal oxidado y caucho quemado les llenó los pulmones. Un hombre mayor, de manos manchadas y mirada desconfiada, los recibió. ¿Reconoce este coche?, preguntó Ruth, mostrándole la imagen. El hombre frunció el ceño. Se acercó. Sí, ese coche venía por aquí cada tanto, pero no lo traía el joven, lo traía el otro, el que está con él en la foto. ¿Sabe cómo se llama? Number nunca dio nombres. Pagaba en efectivo, hablaba poco, a veces en portugués, a veces en otro idioma que no entendí. ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio? Unos días antes de que pasara lo de su marido. Luego no volvió más. El mecánico hizo un gesto torpe de disculpa. Lo siento mucho, señora. Era buen tipo. Se notaba que cargaba con algo, aunque no decía nada. Ruth y Hugo salieron del taller, con una mezcla de escalofrío y rabia. El coche negro existía. El hombre sin nombre existía. Y ambos estaban conectados a Diogo días antes del accidente. Las piezas del rompecabezas seguían encajando, pero en lugar de respuestas, dejaban más preguntas y una certeza helada. Diogo no estaba solo. Y el peligro no había comenzado con el choque. Había empezado mucho antes. ¿Quién crees que era el hombre del coche negro? ¿Por qué pagaba en efectivo y hablaba en distintos idiomas? Déjamelo en los comentarios. La sombra que se dibuja detrás de Diogo comienza a tomar forma. Cuando Ruth creyó que ya lo había visto todo, la habitación secreta le entregó una última traición. Una caja que hasta entonces había pasado desapercibida, oculta entre montones de papeles arrugados y libros deportivos antiguos. Pero esta caja no tenía recuerdos, tenía pruebas. Y tenía miedo. Al abrirla, encontró un sobre manila sellado con cinta vieja. Dentro, lo que parecía un simple documento bancario. Se convirtió en una bomba en sus manos. Un comprobante de depósito de una suma millonaria a nombre de una empresa que no figuraba en ningún registro oficial. Una empresa fantasma. Ruth lo leyó varias veces. No podía ser. La cantidad depositada era mayor a lo que Diogo podría haber recibido, incluso con sus mejores contratos. ¿Soborno? ¿Extorsión? ¿Un pago por su silencio? ¿O por algo que nunca alcanzó a entregar? La mente de Ruth comenzó a girar. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Quién tenía tanto poder como para mover ese dinero en secreto y al mismo tiempo desaparecer sin dejar huellas?
Pero lo peor aún estaba por llegar. Esa misma noche, Hugo recibió un correo electrónico anónimo, sin asunto, sin mensaje, solo un archivo adjunto. Ruth lo abrió sin decir palabra. Era una fotografía, la figura encapuchada, la misma que había sido captada por las cámaras de Diogo días antes de su muerte. Pero esta vez, vista desde otro ángulo. Ya no parecía una simple aparición. La imagen era más clara, más definida, como si alguien más también la hubiera estado grabando, desde otro lugar, desde otro dispositivo, desde otro punto de vigilancia. La pregunta era perturbadora. ¿Quién estaba espiando al espía? ¿Quién más sabía que Diogo se estaba protegiendo? ¿Y por qué alguien querría enviar esa imagen justo ahora? Ruth sintió que el estómago se le cerraba. Ya no era solo la historia de un hombre perseguido. Era la confirmación de que el peligro no había terminado. Solo había cambiado de rostro. Y seguía mirando. ¿Qué opinas tú? ¿Ese dinero fue una advertencia o un pacto roto? ¿Quién está detrás de los correos anónimos? ¿Y por qué sigue vigilando desde las sombras? Déjalo en los comentarios, porque cada documento encontrado es una puerta abierta hacia algo más grande. A veces, el verdadero horror no está en lo que se encuentra, sino en lo que nadie vio. Ruth fue al estadio con la esperanza de encontrar respuestas, o al menos indicios. Algún gesto, alguna actitud fuera de lo normal que alguien pudiera haber notado. Un entrenador, un compañero de equipo, un utilero, cualquiera que pudiera decir, sí, Diogo estaba extraño, algo pasaba. Pero todos decían lo mismo. Era bromista, estaba bien, siempre sonriendo. Un tipo noble, profesional, nunca lo vimos mal. Lo último que esperábamos era esto. Nadie, absolutamente nadie notó una grieta. Y eso fue lo que más desgarró a Ruth. ¿Cómo pudo Diogo cargar con tanto dolor, tanto miedo, tanta presión, sin que nadie lo advirtiera? ¿Cómo es posible que se entrenara, jugara, riera y abrazara, mientras por dentro se sentía perseguido, vigilado, acorralado? La respuesta era tan brutal como sencilla. Diogo estaba solo y eligió protegerlos a todos con su silencio. Ruth se quedó sentada en las gradas vacías, el mismo lugar donde lo había aplaudido tantas veces, y sintió que algo dentro de ella se rompía, porque ahora entendía que el hombre con quien compartió su vida, el padre de sus hijos, el ídolo que todos admiraban, también era alguien a quien nunca conoció del todo. El dolor de su pérdida no era solo por la muerte, era por haber ignorado las señales, por no haberlo mirado con más atención, por no haber escuchado el silencio con el que él pedía ayuda. ¿Tú qué opinas? ¿Es posible que una persona viva una tormenta por dentro sin que nadie lo note? ¿Alguna vez sentiste que escondías tu dolor para no preocupar a los demás? Déjamelo en los comentarios, porque a veces los peores gritos son los que nunca se escuchan. Las últimas grabaciones eran las más duras. Diogo grabándose frente al espejo, quemando páginas en la chimenea, mirando por la ventana como esperando a su sombra. No crean en las versiones oficiales, decía, y su voz era la de un hombre rendido. En la última página del cuaderno negro, una sola frase: si alguien llega hasta aquí, que no olvide que yo lo intenté. Ruth cerró la puerta de la habitación secreta, pero sabía que no había cerradura que detuviera lo que Diogo dejó abierto. La verdad no se entierra con el cuerpo. A veces queda flotando en cintas, en fotos, en frases inacabadas. Hoy, esa verdad está en sus manos y en las nuestras. ¿Tú qué opinas? ¿Fue todo esto un accidente o una advertencia ignorada? Déjalo en los comentarios. Dale like si crees que Diogo merecía que su historia se escuchara.
Suscríbete y comparte este video si también sientes que aún falta mucho por descubrir.